Dios te bendiga. Bendiciones. Amén, amén. El micrófono se escucha bastante bien. Sí, se escucha perfecto. Oh, ya empezó la cámara. Sí, tu cámara es la que está blinqueando. Sí, trato de mejorar algo y mejoro algo y empeoro otra cosa. Pasa eso a veces. Pero ahí como que se mantuvo. Sí, Vamos ahí a está, ahí está. dejar no tocar nada. Ahí está bien. Bueno, seguimos con, perdón, la Primera de Juan, primera primera de carta Juan. de Juan. Te iba a decir, el próximo lunes no va a haber clase porque yo salgo este miércoles para Carolina del Norte. Uy, Voy a estar ministrando por allá y dando talleres de liderazgo en una iglesia. Este, y regreso el martes. Así que, como usualmente en estos viajes uno ministra, pero también tiene reuniones y habla con la gente, qué sé yo, pues va a ser ujú, un ujú. poquitito difícil. Así que para que No, sepas claro, que se entiende. para que el próximo lunes, pues sabes que no hay clase, pero el otro de arriba, pues ya retomamos. Ya después Perfecto. de eso no tengo más viajes pendientes hasta fines de junio, que voy con mi hija, mi esposa y yo vamos con mi hija y su esposo para Europa y vamos a estar por allá como 10 días. Oh, nice. Sí, sí. Vamos a Venecia. Vamos a estar en Venecia, vamos a estar en Roma, otro sitio más italiano que no recuerdo ahora. Vamos a ir al sur de Francia. Esto es un crucero. Y Oh, de sur de nice. Francia, el barco va a Barcelona. Y de ahí, pues, miramos a Estados Unidos. Sabes que los pastores quieren dar un viaje también a Europa y una de sus opciones, o sea, de las que más están viendo es por vía de crucero. Sí, pues tú vas en avión hasta, qué sé yo, España, por decirte algo. Ujú. Y en Barcelona tomas un barco que te lleva por el Mediterráneo y van a distintos sitios, paran en distintos sitios, pero la ventaja es que el barco es tu hotel. Ahí comes, ahí duermes, te bajas, haces los Exacto. tours, regresas, si vas a estar más de un día, ¿verdad? En un puerto, pues regresas al barco, duermes, descansas, comes y pues no tienes que estar pagando estadía en cada sitio que vas. Es la ventaja también del crucero, porque si no, pues tú sabes que si vas en tren, por ejemplo, hay un tren que cruza, perdón, Europa completo, que sale como en $1,500 por persona, pero te lleva desde Portugal hasta Alemania, qué sé yo, Francia, Italia, todos esos sitios. O sea, tú viajas toda Europa en tren. Este, pero es el gasto del tren más. En cada sitio que tú decidas quedarte un par de días, tienes que pagar el hospedaje. Sí. Pero con el barco, pues, el barco atraca en un muelle y ahí el barco es tu hotel. Después ahí regresas y vuelves al barco y haces los tours y qué sé yo. Así que ya lo planificaron ellos y nosotros vamos para allá a estar esos días con ellos ahí. Nice. Muy bien. Disfrutar la vida que es corta, por lo menos en este cuerpo físico, sin glorificar ni nada, es corta. Después ya cuando estemos en el cuerpo glorificado son otros 20 pesos. Perfecto. Pero por ahora, pues hay que procurar disfrutarse. Pues mira, primera de Juan, capítulo 2 versículo 7 y 8, dice, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, eh, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, esto puede sonar contradictorio, pero es lo que vamos a explicar. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Fíjate que al principio dice, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, y después dice, pero por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, ¿verdad? El mandamiento que se dice ser nuevo no lo es. ¿Es nuevo en quién? En él, en Jesús. Lo que significa que Él vino a enseñarnos una nueva manera de vivirlo como Él lo vivió, amando hasta el fin. O sea, Jesús vino a traer, o sea que Jesús dijo, le doy un nuevo mandamiento y en este mandamiento se encierran todos. A eso es lo que se refiere Juan aquí. O sea, este mandamiento no es nuevo, pero la forma en que Jesús lo proyectó, lo practicó y lo ordenó hacer, llevar,
Esa es la parte nueva. No, es que los frijos que me comí. Así es que en todos los mandamientos, o sea, todos los mandamientos se cierran en uno, cuál es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De eso es que se trata. Así que Jesús mismo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y en este mandamiento se cierran todos. O sea, no es nuevo el mandamiento, pero es nuevo. Que es la contradicción, Exacto. ¿no? En sí no son nuevos, pero la forma de llevarlo, de vivirlo, esa forma es nueva. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Jesús sintetizó todos los mandamientos en dos, que es lo que acabo de decir aquí Juan, pues que es reafirmando, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando decimos yo amo a mi manera, simplemente expresamos nuestro amor a nosotros mismos. Esto no enseña la instrucción de Dios. La gente dice yo amo, pero yo amo a mi manera. Lo que la gente quiere decir es yo me amo a mí mismo. Yo amo a la gente como me amo a mí mismo. Tú sabes, a mí no me importa mucho amar a la gente, me importa yo. Y de eso es que se trata, ¿no? Esa expresión de yo amo a mi manera. No es lo que enseñó Jesús. Hay que amar como Él amó, incondicionalmente. Fíjate que el amor no es condicionado, por eso Jesús decía, amen a los que los odian y bendigan a los que los maldicen. Amen a sus enemigos, porque el amor es incondicional. La confianza no es incondicional, pero el amor sí. Y la gente tiende a confundir o a mezclar la confianza con el amor. Una cosa es que tú ames incondicionalmente y otra cosa es que tú confíes incondicionalmente. Tú tienes que amar aún al que te hirió. La pregunta es, ¿vuelves a confiar en él? No, porque la confianza es condicionada, pero el amor, como Dios lo ordenó, no es condicionado, es incondicional. Seguimos, 13 y 14. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido lo que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí el apóstol Juan está hablando de etapas de madurez del creyente, no de edad cronológica, la etapa inicial, la etapa de la juventud y la etapa de la madurez. Juan está reconociendo el trabajo de las generaciones por aprender a servir a Dios. Cuando dice jóvenes y padres, no está hablando específicamente de edad, sino está hablando de etapa. A los más jóvenes, no solo en edad, sino a los más jóvenes en el evangelio, que llevan poco tiempo, y a los padres, a los que ya han conocido a Dios y, ¿verdad? Están ministrando, están haciendo liderazgo, están predicando el evangelio. Esos son los padres. Así que les estoy diciendo, mira, ustedes que han vencido al maligno, a ustedes les estoy hablando. Porque dicen ustedes los jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes han vencido al maligno, pues porque cuando una persona viene a Cristo y acepta a Cristo como Salvador y permanece, ya venció al maligno. Dio ese paso de salir de las garras del enemigo y lo venció. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Satanás tentó a Jesús, le mostró el mundo y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que el maligno le estaba ofreciendo a Jesús era que utilizara el poder de Dios para su propio beneficio. Juan se refiere aquí a que seremos tentados en las mismas áreas, perdón, en las que Jesús lo fue. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús para tentarlo? Que las piedras se convirtieran en pan, los reinos de la tierra, y que tentara a Dios. Tírate desde acá arriba y dile al Padre que mande ángeles a que te, ¿verdad? Te sustenten y no te dejen caer. Y cuando vemos aquí lo que dice Juan, vemos esas tres tentaciones, ¿verdad? Sintetizadas, resumidas aquí. Deseos de la carne. ¿Qué le dijo? Y estas piedras que se conviertan en pan. Porque dice que después de 40 días y 40 noches le dio hambre, un Ujú. deseo de la carne. Los deseos de los ojos, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo,
Si tú quieres, yo te los doy. Y la vanagloria de la vida. Utiliza tu poder como hijo de Dios para evitar morir. Así que estas tres tentaciones que sufrió Jesús son lo que dice el apóstol Juan, que nosotros estamos sufriendo continuamente. Por eso es que Satanás busca hacernos caer de la misma manera que buscó hacer caer a Jesús. Hijito, hoy es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es anticristo? Todo lo que se opone a Cristo. El O apóstol sea habla que sobre... Perdón. Sí, anticristo también pudiera ser un tipo de comportamiento por un grupo, por una sección. sí, señor. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo siguiente, que nos vamos a sorprender con lo que dice el apóstol Juan. El apóstol habla sobre personas que se oponen a la palabra y el evangelio y a las enseñanzas de Jesús, que niegan su deidad y sacrificio redentor no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Todo aquel que hace algo que se opone a lo establecido por Jesús es anticristo. No estamos hablando del personaje de Apocalipsis, que es una representación ya de la realidad junto con el falso profeta y la bestia. ¿Okay? Que viene él buscando adoración para él, haciéndose pasar por Cristo. Estamos hablando del espíritu del anticristo. Ese espíritu que gobierna a la gente a hacer lo contrario a lo que Jesús mandó a hacer. Por eso yo digo aquí, o sea, el apóstol habla sobre personas que se oponen a la palabra y el evangelio de la enseñanza de Jesús, que niegan su deidad, o sea, que digan que Jesús es Dios, niegan su sacrificio redentor, no solo con sus palabras, sino también con sus hechos. Ahora mira lo que dice Primera de Juan 2:19, que es lo que nos va a sorprender. Estos anticristos a los que se refiere Juan, mira lo que dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos los que están son de nosotros. ¿De dónde entonces sale ese espíritu de anticristo que se opone a todo lo que es Bien, Jesús den- dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo cuerpo? el mismo cuerpo. Normalmente siempre pensamos que el anticristo viene de fuera, pero aquí el apóstol Juan está hablando de anticristos que vienen del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Cuando dice que Exacto. salieron de nosotros, Para yo poder oponerme a algo, tengo que primero reconocer que eso a lo que me estoy oponiendo sí existe. Por ejemplo, las personas que se oponen a la vacuna, que fue un tema muy controversial, ellos reconocen que las vacunas sí existen y que hay vacunas que pueden funcionar, pero que en esta en específico es la que ellos están anti-vaxxer, que es la palabra que ellos exacto, utilizan. O sea exacto. porque usted me menciona todo aquel que se opone al reglamento puesto por Jesús, a lo que Dios estipula, puede ser una conducta anti cristiana. Por eso, O sea, que tiene el espíritu del anticristo. un ejemplo, que yo esté en una iglesia avivada, pero entiendo que el hablar en lenguas no es del todo bueno, que yo veo que eso no es bíblico. Eso se puede considerar como una conducta así, de Bueno, anticristo. eso pudiera ser una herejía, ¿no? O una persona tal vez ignorante. Se convierte en un comportamiento anticristo si esa persona comienza a perseguir Hacer y a campaña con hacer eso. campaña para destruir o dividir, ¿verdad? Que son los famosos apóstatas, que niegan la fe y niegan lo que dice la escritura. Esos son apóstatas y esos tienen el espíritu del anticristo. Ah, que yo crea que lo hablar en lengua, como te he dicho, hay una facción de los bautistas y de otras facciones evangélicas que dicen que el hablar en lengua cesó después del día de Pentecostés. Pues ese fue el primer día. Por eso, pues ellos dicen que fue el primero y el Debut y último, despedida. debut y despedida, que eso de hablar en lengua, no. Por el contrario, el hermano G ya decía que quien no hablara lengua no iba al cielo, no era salvo. Eso yo lo he escuchado mucho de los pentecostales, Él lo que la dijo, persona,
Lo decía por televisión, lo decía en sus cultos, lo decía en sus programas, que aquel cristiano que no buscara el bautismo en el Espíritu Santo y no hablara en lengua, no era salvo. Y eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. ¿Sabe? No ha sido un requisito hablar en lengua para ser salvo. Porque el hablar en otras lenguas es un regalo, es un don, ¿no? Que es Ujú. diferente al don de lenguas con interpretación. Eso es diferente. Esto es cuando, ¿verdad? Tú sientes esa presencia bien fuerte del Espíritu Santo y comienzas a hablar en lenguas angelicales. Pero eso no es requisito de salvación. La Biblia no lo establece en ningún lado. Como tampoco se establece que hablar lengua es del diablo. O sea, que eso es una obra de la carne porque eso ya hace eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque si un tipo de creencia que choca con la escritura la utilizamos para perseguir, la utilizamos para atacar, la utilizamos para dividir y destruir, pudiéramos estar operando en el espíritu del anticristo. Y las personas, los apóstatas, tienen el espíritu del anticristo. Porque mira, la palabra apóstata y la palabra apóstol. La palabra apóstol es una persona que es enviada por una autoridad superior, en este caso Dios, a cumplir con un propósito divino. El apóstata es una persona que reniega de su fe y de las creencias en las que ha sido educada. Uno es el contrario del otro. Uno es enviado y va con esa fe alineado con lo aprendido, ¿verdad? Con lo que fue educado, y el apóstata reniega de todo eso. Una persona apartada puede ser considerada como apóstata. No, Luego de, no, no. ¿Verdad? Y algo que no se incluye aquí en la traducción, en la definición, es que para tú ser apóstata tienes que apartarte del cuerpo y comenzar una serie de enseñanzas que ataquen al cuerpo. O sea, cuando la gente apostata de su fe, la niega y comienza a hablar de otra fe. Porque la ok. gente que se aparta y se va otra vez a beber ron y qué sé yo, no se consideran apóstatas. Apóstata, por ejemplo, Jesucristo, hombre, que empezó una iglesia pentecostal evangélica, Mita, que empezó una iglesia pentecostal evangélica, se convirtieron en apóstatas. ¿Por qué? Comenzaron a crear una fe nueva y a combatir aquella que está establecida por la palabra. Y se convirtieron en apóstatas. No, Pero una persona que se apartó, pues se apartó, ¿verdad? No fue que me fui a abrir una iglesia con una revelación rara, sino pues que me fui a beber ron de nuevo. Pero la gente con el espíritu del anticristo salen del mismo cuerpo, como tú dices, porque tú no puedes estar en contra de algo que tú no conoces. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? A Satanás fue creado por Dios, conoció a Dios, adoró a Dios, se rebeló contra Dios. Trató de tentar a Cristo, trató de combatir a Cristo, pues se convirtió ¿verdad? En ese anticristo. O sea, tú puedes, déjame ver, tú puedes pelear contra algo que no conoces, pero no le puedes hacer daño en su fundamento, porque no lo conoces. No sé si me expliqué. O sea, el que nunca ha conocido, por ejemplo, el que nunca ha conocido a Dios, que nunca lo ha conocido, que nunca le han predicado y tiene otros dioses, como pasaba en el Antiguo Testamento. Vamos, hemos hablado mucho del caso de Nínive, ¿verdad? Nínive no conocía a Dios, no conocía la ley. Dios pudo haberlo destruido de una. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad de conocerlo. ¿Por qué? Porque tú no te conviertes en enemigo de Dios hasta que no conoces a Dios. ya veo. Por eso Dios le dijo a Jonás, vete y predícale porque yo no puedo destruirlo, meterlo en un juicio si ellos no saben discernir su derecha de su izquierda. O sea, ¿qué nos hace enemigos de Dios? ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de la conciencia del pecado? Una vez yo sé que agajar esto con la mano izquierda va en contra de las escrituras, va en contra de la ley de Dios, que yo lo sé y decido agajarlo con la mano izquierda, ahí es que yo peco.
Ah, que yo no lo sé y la agarré con la izquierda. Dios va a enviarme a alguien para enseñarme. Una vez ya yo sepa y tenga esa conciencia, entonces el espíritu del anticristo es que comienza a fluir cuando no, ¿verdad? Se va en contra del Cristo que ya conoció. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, o sea, los demonios no son ateos. Ujú. Tú sabes, hay un montón de gente diciendo que son ateos, pero oye, ni el diablo es ateo. Imagínate, ni el diablo es ateo. Hay gente por ahí diciendo, perdóname, que son ateos y que Dios no existe. Claro, si nunca lo han conocido, pues nunca lo han conocido. Una vez lo conozcan. Ah, yo he conocido gente que estuvo en la iglesia evangélica, y hoy dicen que son ateos y que niegan de Dios. ¿Cómo Dios juzgar a esa gente? De la misma manera que juzgaría a alguien que nunca lo ha conocido. No, 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 porque no sería justo. no sería justo. Tú tuviste la oportunidad de creer, tú tuviste la oportunidad de tener experiencias conmigo. Hoy me estás negando. La forma en que yo te voy a juzgar a ti no va a ser igual que los indios de allá, del Amazonas, que están metidos en el centro de un sitio donde nunca nadie llega. De eso es que se trata. 2021, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito como si ignoraseis la verdad, pero no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción del santo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es el Espíritu que nos guía, que lo guía a toda verdad y a toda justicia. La unción del santo nos equipa con discernimiento y este don en operación no dejará que seamos engañados. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, dijo Jesús, y dijo, y él os enseñará. Quiere decir que aunque no tengamos el don en sí de discernimiento, como dice el capítulo 12 de 1 Corintios, el Espíritu Santo nos alerta. Dice, ojo, ten cuidado, por aquí no, con este no, con aquel no. Lo que pasa es que la mayoría de las veces nosotros no hacemos los suecos, No, exacto, no, no le hacemos caso. no le hacemos caso y después cuando, ¿verdad? Tropezamos y nos rompemos los dientes, decimos, ah, pero ¿por qué Dios permitió? Y Dios debe estar sentado en el trono cascándose la cabeza, diciendo, ¿cómo que yo permití? Si mi espíritu te advirtió y tú no quisiste escuchar. Ah, que el Espíritu Santo no nos va a avisar mostrándonos algo físico, dándonos una visión, cayendo en un éxtasis. Mi hermano, los red flags están siempre y nosotros los obviamos. Esa es la realidad. Primera de Juan 3, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Bueno, Wow. hemos hablado muchas veces, que siempre pregunto, ¿cuántos aquí son pecadores? Y todo el mundo dice amén. Mira lo que dice Juan. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Aquí la frase clave, Antonio, es no practica el pecado, porque el pecador es el que practica el pecado, como el alcohólico es el que bebe alcohol todos los días y necesita beber alcohol. El adicto es el que necesita la sustancia y tiene que usarla todos los días, dos, tres, cuatro veces. Tú no eres adicto al alcohol si no bebes alcohol. Ah, que saliste con tu esposa y fuiste a un restaurante y pediste una copita de vino para tomártela con la cena. ¿Eso te convierte en alcohólico? No, Porque tú no practicas el ingerir alcohol. Pues de la misma manera, el que practica el pecado es el pecado, ¿verdad? Para ser pecador hay que practicar el pecado. Lo que hemos conocido a Dios, dejamos de ser pecadores cuando dejamos de practicar el pecado. Eso no nos hace infalibles, nos hace sus hijos y la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tiene. Fíjate que no dice si alguno practica el pecado. ahí es donde entraría entonces la conciencia de pecado, que yo sabiendo que es pecado,
sigo en pos de hacer la práctica, de seguir cometiendo el acto. Exacto. Porque tú sabes que lo debes hacer, pero vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces. Lo estás practicando. Entonces tú te conviertes en eso. El apóstol Pedro dijo que tú te conviertes en esclavo de quien te vence. Si te venció el pecado, pues eres un pecador. Pero Juan sigue hablando de este tema y lo sigue aclarando. Queridos hijos, que nadie los engañe. Oye, bien, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Si tú practicas la justicia, eres justo. O sea, si tú practicas la justicia, eres santo. Mira lo que sigue diciendo. El que practica, fíjate que lo dice que el que peca, o sea, y estas son las palabras que se obvian históricamente en las enseñanzas en la iglesia. Digo históricamente porque desde que yo me acuerdo, llevo 40 años sirviendo al Señor. El que practica, lo dice que el que peca, ¿por qué? Óyeme, tú eres perfecto, yo soy perfecto. No, somos vulnerables a poder a cocotarnos en cualquier momento. Sí. Mañana hicimos o dijimos algo que violó la ley. Nos arrepentimos, de verdad, verdad. Le confesamos nuestro pecado al Señor, entramos en el proceso de que Dios nos perdone, nos sane y sentirnos perdonados. Pues eso no te hace pecador. Por eso aquí Juan enfatiza el que practica. El pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Fíjate que el diablo que dice desde el principio está pecando. Practica el pecado. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Fíjate que aquí vuelvo a lo mismo. Y aquí no dice, ninguno que haya nacido de Dios no peca. Dice, ninguno que haya nacido de Dios, ninguno practica el pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos, y esta es la parte, mira, esta es la cherry del bizcocho. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Punto. El que no practica la justicia practica el pecado. Si tú practicas el pecado, no eres santo. Así de sencillo. Así que Juan, ¿verdad? Aquí nos da una mini escuela de lo que debe ser nuestra autoimagen. ¿Qué ha pasado aquí con la enseñanza milenial, como digo yo, centenaria, sobre el pecado original? Bueno, pues tú Que tienes... todo, Ajá. que todos somos pecadores, que todos cargamos con esa manchita en nuestro expediente. Y eso ha creado gente codependiente del ministro, porque yo soy pecador. O sea, yo dependo del pastor, de la pastora, yo dependo del líder, yo dependo de este, para yo ver si algún día dejo de ser pecador, para ver si algún día si me muero llego al cielo. Pero a Juan aquí nos da un seminario en 4 textos bíblicos diciendo, mire mi hermano, si usted practica la justicia, usted es santo. Y si usted practica el pecado, es del diablo, es pecador. Pero como Cristo fue y murió por nosotros, si tú practicas la justicia, ya no eres más pecador, no eres hijo del diablo. Y de nuevo, la palabra clave aquí es práctica. Este es bien interesante porque al final del verso 6, él dice que aquellos que practican nunca lo conocieron, nunca lo vieron. O sea que cuando una persona dentro del cuerpo comienza a hacer una práctica del pecado, es como si una parte de él muriese o nunca fue entregada por completo al Señor. Exactamente. Fíjate que los evangelios, hablando Jesús dice que en aquel día irán personas que le dirán a Dios, en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre están enfermos. ¿Y qué le va a decir Dios? Apartados de mí, Ujú. Yo no los conozco. no los conozco. O sea, el que practica el pecado no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo desconoce a él.
exacto. Con los jóvenes comencé una serie de estudios. No es nada fancy. Simplemente estuvimos hablando de los dones del espíritu. Y comencé con los dones porque es el poder que todos queremos, es el poder que todos quieren hacer. Hablar en profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría, las diferentes cosas. Pero entonces la segunda parte le voy a hablar sobre los frutos, porque para yo poder manejar bien este poder, esta responsabilidad, tengo que entonces mostrar los frutos. Ahora, Y pues recuerda, pero recuerda algo sobre eso. No son los, es él. No son los frutos, es el fruto. singular, o sea que todos, todos tienen que estar manifestados, no solamente uno. Si tú tienes bondad, pero no eres benigno, No tengo el fruto. si tú eres benigno y eres bondadoso, pero no amas, entonces vamos a Wow. Corintios, eres como un tambor que resuena y címbalo que retiñe. O sea, es el fruto del Espíritu, igual que es el fruto de la carne. Entonces, fíjate que son 9 componentes del fruto del Espíritu, pero son 18 componentes del fruto de la carne. Yo siempre digo a la gente, usted tiene que hacer más cosas para complacer al diablo que las que tiene que hacer para complacer a Dios. Pues son 18 cosas que tiene el fruto de la carne, pero son 9 nada más que tiene el fruto del Espíritu. O sea, te hago esta aclaración porque también por años nos han hablado de los frutos del Espíritu. Es el fruto del Exacto. Espíritu. Yo siempre digo que es una fruta con 9 vitaminas. Si le falta una de ellas, ese fruto ya no es efectivo. O sea, yo tengo que amar, ser benigno, ser bondadoso, tener templanza, dominio propio. O sea, eso tiene que estar en la vida de nosotros. No es que tengo una así y otra no. Tienen que estar todas. Que seguramente en ciertas etapas de nuestra vida, unas están más desarrolladas que otras, pero como todo buen fruto, ¿verdad? Hablando del fruto físico, por ejemplo, una china, un mango, un plátano, los frutos verdes no tienen todas las vitaminas que tiene el fruto maduro. Sigue siendo fruto, pero no en su capacidad máxima. Exacto, para que un fruto tenga todos los nutrientes y vitaminas que de verdad tiene ese fruto, tiene que estar maduro. Cuando nosotros nos comemos una guayaba verde, cuando nos comemos un plátano verde, que nos gustan los tostones, el mofongo, todas esas cosas que saben bien bueno, pero tenemos que tener claro que ese plátano, todos los componentes que tiene, o sea, todos los nutrientes que tiene, que debe tener, al estar verde, nosotros no lo vamos a consumir. Los consumimos cuando ese plátano está maduro. Queriéndonos decir Ujú. también con esta, ¿verdad? Analogía del fruto del espíritu, que tenemos que madurar si queremos que esos 9 componentes estén siempre presentes en nuestra vida y que sean eficaces, sean efectivos. Por eso es que alguna gente que lleva muchos años en el Evangelio hacen buenas obras, pero no aman. Aman, pero no hacen buenas obras. Aman y hacen buenas obras, pero no tienen dominio propio. No tienen templanza. Ujú. Entonces, eso es un signo de falta de madurez. Y si no se madura ese fruto, los 9 componentes, las 9 vitaminas, los 9 nutrientes no nos van a hacer bien a nosotros y obviamente no le van a hacer bien al cuerpo. Te lo digo para que no pierdas de perspectiva, ¿verdad? Como la palabra lo expresa, que es el fruto. O sea, que No, muchas veces, perfecto. porque así fue que lo aprendimos, los frutos. Entonces, pensamos, no, pues si tú debes amar, o sea, y a veces se enseñan como 9 elementos aislados, como si fueran 9 frutos diferentes, pero es un solo fruto. Lo importante es que hay que madurar para que esos 9 elementos del fruto se arraiguen, ¿no? Y tengan el efecto que debe tener nuestra vida, que tampoco nadie se frustre y dice, pero yo todavía siento que aquí me falta, que allá me falta. Bueno, a todos nos falta. Que cuando digo que nos falta, no es que no lo tengamos, es que falta madurez en ciertas áreas de nuestra vida para que ese elemento, pues obviamente, tenga el efecto que debe tener. Gracias por esa aclaración. De verdad que muy buena. Es que me ha pasado mucho que yo digo a la gente, no, porque los frutos del Espíritu, hey, no son los, es Él.
sea, no enseñamos que cada elemento de un solo fruto que debe estar en nuestra vida son cosas diferentes que tenemos que trabajar de manera diferente. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado, bueno, eso, Sí. esto lo leo. Es que iba a ir sobre abundar. El que practica la justicia es justo, el que practica el pecado es del diablo. Así distinguimos a los hijos de Dios, ¿verdad? Que es la parte que dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no es hermano. Distinguir a los hijos de Dios de los que no son es fácil. ¿Cómo podemos distinguir a los que son hijos de Dios de los que no son hijos de Dios? Según el versículo anterior. Primero, los hijos de Dios no practican el pecado. Y aquí vemos el gran mandamiento de Jesús. No practican el pecado. Aman a Dios sobre todas las cosas. Segundo, aman a su hermano, aman a su prójimo como a sí mismo. Fíjate que la única manera de distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es el gran mandamiento de Jesús. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está. No busquemos más nada. Según Juan, esos son los únicos dos indicadores. ¿Vive según la palabra? No, pues no hijo de Dios. ¿Vive según la palabra? Sí. ¿Ama a su hermano como a sí mismo? No. Pero no vive. Por Exacto, eso, exacto, exacto. el no en la segunda es un no a la primera, aunque diga que sí. Es que Jesús nos dio el gran mandamiento que los encierra a todos ahí, y ese es el indicativo, según el apóstol Juan, de quién es hijo de Dios y quién no lo es. Perdón. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. El problema de Caín fue que sintió celos. La principal causa de pleitos entre hermanos son los celos, las envidias y la contención. Santiago escribió, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De dónde sale la pelea usualmente entre los hermanos? Celos y envidia. Ujú. Ay, ¿por qué Dios lo usa? Especialmente la gente vieja versus la gente nueva. La gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y nunca ha querido mover un Sí. dedo, de repente llega alguien nuevo, se quiere involucrar, quiere aprender, va a todos los discipulados, se ofrece voluntario para hacer lo que sea, de repente lo ven cantando, de repente lo ven dibujiendo, de repente lo ven danzando, lo ven por aquí, lo ven por ahí, ¿sabe? Dios, pero ¿por qué? Adiós, pero ¿por qué Antonio ya está haciendo esto y lo otro y aquello? Yo llevo aquí 20 años y nunca me han puesto a hacer nada. Miren, no es que no me han puesto a hacer nada, usted ha querido hacer algo. Exacto. Pues el problema de Caín fue que sintió envidia de su hermano, sintió celo y decidió matarlo. Así es que el cuerpo se divide de una manera más efectiva. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. El mundo, las personas que no conocen ni sirven a Dios, nos van a odiar. Eso es un hecho. Eso no nos debe extrañar. Nos debe extrañar que personas que sí, ¿verdad? Que sí conocen a Dios, que esas nos odian. El odiar a un miembro del cuerpo de Cristo es considerado un asesinato porque el odio atenta contra el amor. Y Dios es amor. Pero dice que el que no ama a su hermano es un asesino. Así de fuerte la vaina. Y en Y ningún eso es la asesino gracia, evidente. que a la gente le gusta predicar sobre la gracia. Ajá. Sí, porque la gente piensa que la gracia es una licencia para hacer lo que nos da la gana sin consecuencias. O sea, yo me arrepiento antes de morirme. Y se supone que yo no enfrente ninguna consecuencia por mi pecado. Pues si tú robaste. O sea, yo sé de casos de gente, que de hecho hace como un año y medio o dos pasó, un individuo que vivía, no sé si era en el área sur también, no sé, Sabana Grande o un sitio por allá, un americano. Llevaba en Puerto Rico viviendo allá como 25 años, sirviéndole al Señor en una iglesia. Y hace 2 años vinieron aquí, aparecieron unos policías y unos marshals federales y lo arrestaron, se lo llevaron. El tipo había asesinado a alguien hacía 30 años atrás. Vino huyendo a Puerto Rico, Wow. vino huyendo a Puerto Rico hace 30 años. Aquí se convirtió, si es que podemos, ¿verdad? No vamos a intentar dudar de que lo hizo de verdad, pero de las consecuencias no se escapó. Vinieron a arrestarlo 30 años después.
yo quiero pensar que se arrepintió, o sea, se convirtió de verdad. Seguramente le pidió perdón a Dios. Seguramente Dios lo perdonó. Si lo hizo con honestidad y sinceridad. Pero las consecuencias estaban ahí. Ujú. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales perdón, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Ya Jesucristo completó el último sacrificio de muerte por la humanidad. Ahora el sacrificio que se nos pide es el sacrificio de servir con nuestros bienes a aquellos miembros del cuerpo que estén en necesidad. Cuando dice aquí, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos, no está diciendo que muramos por ellos necesariamente. Está diciendo, mire, si tú tienes y hay alguien del cuerpo que tiene necesidad, el sacrificio que te voy a pedir es que te desprenda de algo de lo que tú tienes para suplir esa necesidad. Y lo remata al final. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Si yo sé que alguien tiene necesidad y yo me hago el loco, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios habita en nosotros? No hay manera. No. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos su mandamiento y hacemos a lo que a Él le agrada. Nuestra salvación y bendición no está condicionada a nuestros sentimientos. Y eso es bien importante porque, de nuevo, los detalles. Yo no siento a Dios. Hoy yo sentí a Dios. Hoy, fíjate, vine al culto y como que no sentía a Dios. Pues, dice aquí, en esto sabremos que nosotros somos la verdad y nos sentimos seguros delante de Él, aunque nuestro corazón nos condene. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. El hecho de que yo no sienta a Dios, oye, el hecho de que volvemos, la conciencia de pecado esa que nos sembraron, que yo me sienta pecador, sucio, que Dios no, yo no merezco que, o sea, y esta expresión que se escucha tanto, yo no merezco que Dios me dé nada, yo no merezco, chicos, por tus obras no lo mereces, pero volvemos. Si yo digo que yo no merezco mi salvación, estoy diciendo que Jesucristo perdió el tiempo en la cruz del Calvario, Murió en vano. murió en vano porque yo no merezco ser salvo. Por eso dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, no es que nada que yo haga va a hacer que yo, humanamente hablando, carnalmente hablando, atraiga salvación a mí. Nada que yo haga en la carne va a traer más misericordia de Dios hacia mí. Pero Jesús fue a la cruz y pagó. O sea, tú le pediste a Jesús que muriera por ti. No, ¿verdad? No. Yo tampoco. Ni los judíos de aquel tiempo tampoco. Ninguno. Oye, Jesús murió hasta por lo que dijeron crucifícale. De hecho, cuando estaba en la cruz por morir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Refiriéndose incluso hasta los romanos, porque los romanos no conocían a Dios. O sea, Jesús tenía eso claro. Esta gente no tiene conciencia de pecado, perdónalo. Pero esa semilla que nos sembraron aquí, de que nosotros somos malos y no merecemos nada de Dios, hace que nuestro corazón nos condene. Oye, Antonio, yo he sabido de gente que cuando Dios los bendice de una manera bien impactante, se sienten hasta miserables, se sienten mal por la bendición que recibieron, porque ellos no la merecen. Y yo escucho los testimonios, no, Dios me bendijo, yo estuve orando por X cosa y de repente Dios me trajo esa bendición y conseguí, y ya avancé y logré y escalé y pero yo todos los días digo, Señor, yo no merezco que tú me hayas dado nada de eso, yo no merezco tu amor, yo no me digo, pero vea acá, me perdí. Una vez venimos a Cristo y nos convertimos en sus hijos. ¿Qué es lo de Él que no merecemos? Exacto, sí, fuimos acogidos
naciste de nuevo, eres su hijo. Ah, Antonio Mercado Luciano, ¿qué de los que tus padres naturales te quieran dar? Ellos les place darte, tú no te mereces. Exacto. De nada, Sin porque embargo, son mis padres, o sea, claro, ¿qué tú has hecho para ganarte algo que tu padre y tu madre te hayan dado? nada, Y por qué te lo dan? porque sale de ellos, porque quieren, Y porque tú eres su hijo. está en sí, está en ellos, dejar eso como está en Dios, dejar para nosotros todo un camino de bendición. Sin embargo, el corazón los condena. Dios los bendice, yo no merezco esta bendición. Yo no merezco que Dios me bendiga. Entonces, esas son las mentalidades que nosotros tenemos que cambiar. Volvemos, no es que hablemos de soberbia y arrogancia, es una línea fina. Es que estemos claros que si yo soy su hijo y soy heredero y coheredero junto con Jesús, todo lo que Él me quiera dar, yo lo voy a recibir. Y no me voy a poner a pelear con Él. No, no me lo dé. Yo no me lo merezco. ¿Por qué? Porque sembraron esa conciencia de pecado en nosotros y el corazón nos condena continuamente. Dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y esto es bien importante también. Si yo no siento esa conciencia de pecado, esa pesadez en el corazón, yo no siento que me condeno a mí mismo, porque Dios me bendice, vamos a tener más confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos su mandamiento y hacemos lo que Él le agrada. Ah, tenemos que aprender a vivir una vida de confianza en Dios y de agradecimiento. Ah, Pablo, perseguidor de la iglesia, coautor del asesinato de Esteban, Dios lo salvó, Dios le dio dones, Dios lo llamó al ministerio más grande de aquel tiempo que predicar a los gentiles. Pablo llegó hasta España. Entonces, pudiéramos decir que Pablo no se merecía nada de lo que Dios le dio, ni siquiera la salvación, porque persiguió a los cristianos. Si decimos que eso es cierto, entonces estamos hablando hasta en contra de nosotros mismos. Así que tenemos que procurar que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo, y Dios va a seguir haciendo su obra en nosotros. De hecho, dice la palabra que Dios permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Dios no va a cambiar su palabra. O sea, Jesús dijo, la palabra de Dios es por los siglos de los siglos. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no va a pasar. No hay break. O sea, Dios no se va a mudar. Entonces, siempre he dicho, la salvación no se pierde, nos perdemos nosotros. La salvación está ahí. De hecho, en Romanos dice, ¿y dónde está la palabra? Está cerca de tu corazón. Así dice la Biblia. Dice, está cerca de tu corazón y en tu boca, que si confesaras a Jesús como tu Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate que no dice que la salvación se perdió, dice, ¿dónde está la salvación? La palabra de salvación está ahí, cerca de tu corazón. Por eso no podemos dejar que el corazón nos condene. Y terminamos por hoy. Oh, qué forma de cerrarlo. Así que es bien importante no dejarnos llevar por lo que sentimos. David, que lo cito mucho en el Salmo 23, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás. En ese momento David no lo sentía, pero decía, yo no te siento, pero tú vas a estar. O sea, no depende de lo que sintamos, depende de nuestra convicción. Es pues la fe, la convicción de lo que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, hay cosas que yo no voy a sentir, hay cosas que yo no voy a ver, pero no puedo dejar que esas cosas me condenen. Entonces, vemos mucha gente. Hace tiempo que no siento a Dios. Parece que algo hice malo porque no siento a Dios. Esto no se trata de sentir, se trata de convicción. Entonces, el enemigo usa eso, ¿no? Y dice, mira, Dios no te habla, Dios no te está hablando. Es importante para los pelos en el culto. Estás en pecado, algo estás haciendo. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por eso.
Si el corazón no nos condena, entonces tenemos confianza delante de Dios. Y dice que todo lo que le pidamos lo vamos a recibir. La confianza es importante. Y la confianza se da cuando no permitimos que nuestros sentidos nos condenen. Porque la carne es engañosa. Y el espíritu mora en la carne, pero no es guiado por la carne. O sea, quiero decir que aunque yo no sienta que se me paran los pelos, ni sienta la cosquillita, ni mariposas en el estómago, eso no debe ser necesariamente un indicativo de que Dios no está conmigo, de que el favor de Dios no está, de que yo no soy la persona bendecida. Y el corazón, pues que no nos condena. Así que con esto terminamos por ahí. Ya sabes, el próximo lunes no nos vamos a reunir, pero el otro de arriba sí, para ver si entonces, digo, para vernos, para continuar con esta y las demás cartas de Juan, que son bien interesantes. Juan eh, tiene unas enseñanzas brutales. Pues no en balde fue el último que murió de viejo. Así que toda esa experiencia y sabiduría que ganó las plasma en esas tres cartas. Así que seguimos en 2 semanas. Exacto. Que tenga buen viaje y que sea todopoderoso por allá. Amén, gracias. Te bendiga mucho. Bendiciones. Amén.